El mundo está en tinieblas. Las tinieblas nos rodean y pensamos que están lejos, que las vemos a través de la pantalla de nuestro televisor cuando dan las noticias, que están lejos cuando las vemos a través de la pantalla de nuestro móvil, cuando vemos noticias también en las redes sociales acerca de cosas que ocurren, ¿no? Desastres naturales, incendios, que están habiendo muchos, demasiados, ¿no? En este verano, inundaciones, catástrofes humanitarias, ¿no? Recordemos lo que ha pasado hace una semana y que todavía sigue, todavía latente, ¿no? Lo de Ceuta. O los numerosos, cada vez más y demasiados y excesivos casos de corrupción que se están dando de todos los colores. No importa el partido que sea, no importa el color, se están dando en todos los partidos, ¿no? O bien todas esas situaciones de guerra, ¿no? Que tenemos. Todavía sigue el conflicto en Ucrania, no lo olvidemos, ¿no? Está también Irán, Palestina, Líbano, etcétera, etcétera. Incluso tantas guerras que ni siquiera dan las noticias, ¿no? O que están, entre comillas, olvidadas, ¿no? En otros lugares, tantos lugares de África. He puesto típicos ejemplos de noticiero, ¿no? De esos que solo podemos decir cuando vemos en la tele, decimos, qué lástima, ¿no? O indignarnos más o menos fuerte, ¿no? ¿Pasas la siguiente, por favor? Se me olvidaba. La siguiente. Vale. Podemos indignarnos fuerte, pero también podemos pensar en nuestras propias guerras, nuestros propios conflictos, pensamientos de maldad y esa oscuridad que también tenemos más cerca, que también podemos tener en nuestro corazón. Esos problemas que en comparación con quizás esa familia que no sé, que a lo mejor ha perdido su casa en un incendio, pues pueden ser problemas pequeños, ¿no? Si los comparamos, ¿no? Pero que para nosotros no dejan ser problemas grandes, ¿no? Porque los estamos sufriendo nosotros y los tenemos cerca. Y a veces nos paralizan, ¿no? Puede ser también incluso algún conflicto familiar, problemas en el trabajo o problemas de simplemente falta de trabajo o falta de vivienda o una enfermedad, puede ser tuya o a lo mejor de un ser querido, o a lo mejor cargas con un pecado o con alguna culpa o con algún viejo vicio, ¿no? Que no eres capaz de quitarte de encima y te hace ver indigno, ¿no? O quizás un conflicto con algún familiar, con algún amigo, un hermano de la iglesia. Todo esto, tanto lo que nos parece a nuestros propios ojos grande o pequeño, todo esto forma parte de la oscuridad de este mundo. Siguiente, por favor. Pero antes de seguir hablando de la oscuridad, que la tenemos muy presente, a veces demasiado presente, hoy os vengo a hablar de la luz. Tal y como hemos estado cantando a lo largo de este tiempo de alabanza, vamos a hablar de la luz, pero no como de un cliché, como de vea la luz de Cristo y ya está, ¿no? Como dicen muchos y ya con eso se quitan de encima un poco el marrón de predicar, ¿no? Sino como algo más profundo y más personal. Así que tenemos nuestras Biblias abiertas en Juan capítulo 1, o eso espero, y si no, pues ya me escucháis y ya está. Es un pasaje de sobra conocido. Mucha gente habla de Juan 3:16, ¿no? Como el pasaje que es un poco el resumen de todo el Evangelio, ¿no? Concentrado en un solo versículo. Pero yo veo Juan capítulo 1, por lo menos esta primera parte de Juan 1, como una especie de resumen de la historia de la relación del hombre, de Dios con el hombre, ¿verdad? Y me parece uno de los pasajes más interesantes de la Biblia. Dice así, Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. Leyendo atentamente este pasaje, ¿quién entendemos que era Jesús? ¿Quién era para Juan? Para Juan Jesús es llamado el Verbo, una palabra curiosa de la cual hablaremos ahora mismo. Pero si miramos también el versículo 4, también lo describe como la vida y la luz. Es decir, tenemos tres palabras para definir a Jesús: Verbo, vida y luz. Y a continuación veremos cada una de estas tres palabras. Siguiente, por favor. Empezamos con la del Verbo. Y para entender mejor esta palabra y la inspiración de Juan, la clarísima inspiración de Juan, vamos al principio de todo. Génesis capítulo 1. Sin descuidar este pasaje de Juan 1, vamos a Génesis 1, del 1 al 5. Dice así: en el principio, otra vez, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Hasta aquí. Cuando tratamos de imaginar un poco el proceso de la creación, a veces nos vemos tentados de pensar en Dios como una suerte de artesano o alfarero cósmico, dando forma con sus manos a las estrellas, a las galaxias, a los planetas, a las montañas, a los mares, por supuesto al ser humano, ¿no? ¿Verdad? Todos nos imaginamos una especie de manos gigantes dando esas formas, ¿no? Incluso hay pasajes, está salpicado esta expresión a lo largo de toda la Biblia, de la obra de sus manos, ¿no? Todo muy artesanal y muy bonito. Pero déjame decirte que si nos fijamos bien en el texto de Génesis, no es del todo correcto. Porque fijaos cómo relata Dios, cómo relata el Génesis la creación. Versículo 3. Y dijo Dios. Simplemente fue su sola palabra de orden, un imperativo: sea la luz, y fue la luz. No la moldeó con sus manos, no hizo cada fotón de luz uno por uno y lo fue colocando. No. Simplemente ordenó y ocurrió, solo con su palabra. Y esto además se repite a lo largo de todo el pasaje de la creación, en los versículos 3, 6, 9, 14, 20, 24, 26. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. A Dios le basta con su sola palabra, con una orden, con un verbo, para que las cosas sean y ocurran, para que todo se ponga en marcha. Fijaos que Jesús, en el pasaje en el que sana al criado del centurión, en Mateo 8, no hace falta que lo busquéis, Mateo 8, del 8 al 9, elogió la fe de este centurión, probablemente que además seguro tendría trasfondo pagano, y dijo lo siguiente a este centurión. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Es decir, que este gentil de trasfondo pagano, como este centurión, pudo ver en Jesús a alguien con suficiente autoridad como para hacer lo que sea solo con una palabra de comando. Esta autoridad se resume en una palabra, valga la redundancia: el verbo, traducción del griego logos, que significa algo así como palabra, discurso, estudio, verbo, evidentemente, y de la que derivan muchas palabras en español, ¿no? Pues muchos términos a nivel científico, médico, ¿no? Pues por ejemplo, se me ocurre cardiólogo, ¿no? Cardio, corazón, logos, pues el estudiante, ¿no? O el que estudia, o el que habla acerca del corazón, ¿no? O argeólogo, más bien nosotros decimos arqueólogo, pues el que estudia las primeras cosas o las cosas antiguas, ¿no? O una palabra que a mí personalmente me gusta mucho, derivada de esta palabra logos, que es
lógica. Lógica. O sea, quiero pensar que Jesús, de alguna forma, está definido aquí como el verbo, como la lógica de todo, como el que hace a través de su palabra que todo cobre lógica, que todo cobre sentido en el universo y, por supuesto, que todo cobre vida. Este es el verbo del que habla Juan. Siguiente. Y además vemos que también es la vida. Si miramos nuevamente la creación, es asombroso ver que todo lo que Dios en sus tres personas ha creado, de la manera que lo ha creado, de alguna forma tiene entidad propia, especialmente pensando en el ser humano, ¿no? Todo tiene entidad propia. Nosotros, los seres humanos, podemos pensar por nosotros mismos, tenemos libertad, tenemos una forma de ver las cosas de forma diferente, tenemos iniciativa. Somos de alguna forma autónomos, ¿no? Es decir, tenemos vida, tenemos, como hemos dicho antes, tenemos esa libertad de poder elegir, ¿verdad? Y la vida por excelencia es la vida de Dios. Dios existe, piensa y toma decisiones en sí mismo. Y nos ha dado aliento de vida para que nosotros también podamos ser así, ya que también tenemos su imagen. Es decir, en este pasaje, Juan ve a Jesús como el verbo creador y como fuente de vida. Es decir, como el que tiene la vida en sí y la pone, o entre comillas, la contagia a los hombres. Los hombres no crean vida en sí. Por mucho que avance la inteligencia artificial, por mucho que esté evolucionando, lo siento, pero los seres humanos jamás podremos llegar a crear vida. La vida tal y como la entendemos en toda su plenitud. Podemos llegar a crear cosas muy avanzadas, pero que siempre van a atender un poco a las órdenes, o van a ser una especie de herramienta en nuestras manos. Así que no, Terminator no tiene vida, ¿vale? Es Dios quien da el aliento de vida. Y siguiente. Y por último, Jesús es la luz. Una luz a la que he denominado, como también he denominado esta predicación, la luz invencible. Y ahora vamos a la parte central del mensaje. En Juan capítulo 1, versículo 5 dice lo siguiente: la luz en las tinieblas resplandecen y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, pensemos en lo que hablamos al principio del sermón, en toda esa oscuridad que no solamente nos rodea, sino que además nos invade. Lo que hay en los noticieros, en los vídeos esos que nos pasan por redes sociales y todas esas cosas que nos hacen torcer el gesto cuando las vemos y decimos, qué mal está este mundo, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? O peor aún, todo aquello que te afecta a ti directamente y toda aquella maldad que hay en nuestro corazón. Y ahora, tomando este ejemplo, imaginemos que nos adentramos en un cuarto en completa oscuridad. Y por lo que sea, no tiene luz eléctrica, no funciona la bombilla, o no funciona la luz, o bueno, como hace un año por ahí que tuvimos ese apagón a nivel de general todo el país. ¿Qué hacemos si queremos buscar algo de ese cuarto en completa oscuridad? Pues evidentemente cogemos la linterna, puede ser la linterna de nuestro móvil, y la encendemos, ¿vale? En ese momento, las tinieblas de ese cuarto en oscuridad no se han disipado completamente. Eso sí, se han roto esas tinieblas. No se han disipado, pero sí se han roto. Ya podemos ver en medio de esa oscuridad. Ya tenemos por lo menos una manera de guiarnos y de poder ver por dónde tenemos que ir. Siguiente. En la tarde del próximo miércoles, día 12, ocurrirá un acontecimiento histórico. Creo que todos sabemos de lo que estamos hablando. Un eclipse total de sol atravesará la península ibérica desde el norte hasta el este. Un fenómeno que no se daba en este mismo lugar desde hace más de 120 años. O sea, para haceros una idea, un eclipse solar total de estas características en Madrid o cerca de Madrid, la última vez que se dio no existía la red de metro, no existía la liga de fútbol, no se había construido la Gran Vía, así que fijaos si ha llovido, ¿no? Desde entonces, ¿no? Es un acontecimiento único e histórico porque no veremos otro en la misma zona y con las mismas características hasta por lo menos dentro de varias décadas, ¿vale? Incluso algunos hablan del año 2053 o por ahí. Yo no sé cuánto seguiremos aquí para ese año.
por lo que yo buscaría un buen sitio para verlo y no me lo perdería, porque además dura muy poco, dura muy poquito, unos instantes. La parte de lo que llaman la totalidad, que es el momento en el que todo se hace completamente oscuro, dependiendo del lugar donde estemos, puede durar de 35 segundos, que es lo que va a durar en Sanse, hasta 1 minuto 20, que es lo que va a durar más o menos en la zona de Buitrago. 1 minuto 30 en la zona de Somosierra. Si te vas más al norte durará un poquito más, pero vamos, durará muy poco, ¿no? Es un instante en el que el día se convertirá completamente en noche y luego volverá al día. Las tinieblas solo serán unos segundos, como mucho, 1 minuto y algo, pero será todo un espectáculo. Siguiente. Si tomamos este símil, las tinieblas, la oscuridad de este mundo, a los ojos de Dios será como este eclipse, apenas un instante. La luz termina siempre venciendo, siempre termina prevaleciendo sobre todo. Y así es tu problema, y así es mi problema, y así son tus aflicciones y mis aflicciones, y así es el pecado de este mundo a los ojos de Dios. Es solamente una pequeña mancha en mitad de toda la eternidad. Y sí, supongo que a ti, al igual que a mí, quizás no nos consuela mucho que Dios tenga esa visión, ¿no? Porque somos nosotros los que estamos en mitad del problema y somos los que lo sufrimos y para nosotros nos hace larguísimo, ¿no? Tan largo como incluso como toda nuestra propia vida de sufrimiento, ¿no? Por eso nuestra mente ha de estar puesta siempre en lo eterno. Que tu circunstancia es un instante en comparación con la eternidad que nos espera, en que Dios está en el control de todo, en que Jesús es el que rompe esa oscuridad, igual que la linterna rompe las tinieblas de esa habitación oscura, ¿no? Y nos permite ver las cosas con claridad. Siguiente. Si saltamos al versículo 9, vemos que además Jesús es nombrado como la luz verdadera. Verdadera, pero ¿acaso hay más de una luz? ¿Acaso hay luces que no son verdaderas? No todas las luces son verdaderas. Hay muchas doctrinas, enseñanzas, discursos alternativos, espiritualidades alternativas, teologías raras e incluso ídolos personales que nos quieren iluminar a su manera. Pero ninguna de estas luces son las que prevalecen. Ninguna es esa luz que pueda alumbrar a toda la humanidad. Es como si tratamos de comparar la luz del sol con la luz de la pantalla de tu teléfono móvil, esa que por cierto miramos bastante más a menudo. Solo Cristo, revelado a través de su palabra, y aquí tengo que hacer una mención a Juan el Bautista, porque en este texto, en los versículos del 6 al 8, deja claro que Juan no era la luz, sino que vino a anunciar la luz verdadera. Por eso hay que tener cuidado con aquellos denominados a sí mismos profetas, apóstoles, aquellos falsos pastores que vienen a confundir y con la excusa del Evangelio se predican más a sí mismos que a Cristo. Cuidado cuando no es la luz verdadera la que prevalece en sus predicaciones, cuando predican más bien bienestar personal o autoayuda antes que a Cristo y a su Evangelio. Cuidado cuando prometen prosperidad terrenal. Cristo ya anunció que en este mundo sufriremos aflicción. Mientras sigamos en este mundo sufriremos aflicción, pero que al final la victoria será suya. Pero no olvidamos que mientras sigamos aquí, la vida no será ese paraíso terrenal que algunos prometen. No solo no es un paraíso, por mucho que algunos prometan prosperidad, sino que además es un paraíso finito, que acabará, que tiene fecha de caducidad. ¿Cuál será esa fecha? Pues no lo sabemos. Pero la palabra deja bien claro que acabará. Y que sepas que tu prosperidad, si está puesta en eso, también acabará con ello. Además, el pasaje dice que la luz verdadera vino a este mundo. Es decir, lo hemos cantado hace un rato, dejó su trono, dejó la gloria del cielo y bajó y se mezcló entre los hombres. Si me permitís esta expresión coloquial, bajó al barro. Y al contrario que algunos de esos falsos predicadores, que lo que tratan es de que se les encumbre y que estén por encima del resto de los hombres, Cristo hizo exactamente lo contrario. Bajó y vivió como siervo entre los hombres. Siguiente. En los versículos 10 y 11 vemos la paradoja de que aún siendo Dios,
que ha venido a la tierra, aun siendo el creador de todo y de todos, el mundo, en términos generales, no supo ver quién era realmente. Y no es porque el mundo no quisiera buscar una figura libertadora o salvadora. De hecho, ese era el concepto de los que tenían la mayoría de judíos acerca de un Mesías, ¿no? Es decir, alguien que les liberara de algún tipo de opresión, ya sea política, económica, social, etc. Si me permitís, hay un ejemplo de una película. Si digo si me permitís, porque la película entre muchos cristianos es bastante polémica, y se trata de la vida de Brian. Supongo que algunos la habréis visto. La vida de Brian trata acerca de la historia de un tipo que coincidió en su nacimiento con el lugar y el día en que nació Jesús, y que tuvo una vida, entre comillas, paralela a la de Jesús. Pero él no quería ser el Mesías, él quería simplemente llevar una vida normal y corriente y no quería que le reconocieran como tal. De hecho, precisamente hay una escena, y desde la que voy a hablar, en la que dos judíos están discutiendo sobre si Brian era el Mesías. Y dijo... Y la frase que dijo uno de ellos me parece súper interesante, porque dice: sí, yo sé que él es el Mesías y sé de lo que hablo porque he seguido a muchos Mesías. No, la verdad es que la peli, a ver, hay que verla con cierta crítica, ¿no? De alguna forma es una crítica bastante ácida, pero no hacia el Evangelio. Yo creo que el Evangelio tampoco se mete con él ni nada, sino que hace una crítica sobre todo a la religión organizada y también a la política, porque para qué nos vamos a engañar, ¿no? Yo sé de lo que hablo porque he seguido a muchos Mesías, ¿no? O sea, de alguna forma se había hecho experto en Mesías. Jesús no encajaba en las expectativas terrenales y cortoplacistas de aquellos judíos. Su mensaje era más profundo y a la vez más elevado que todo aquello que ellos pensaban acerca de un Mesías. Lo suyo, a lo que vino Jesús, era el corazón de su pueblo, pero los suyos, los de su pueblo, no lo recibieron. Porque lo que querían aquellos que no lo recibieron, y si me permitís, también incluso muchos de nosotros, sin darnos cuenta, o dándonos cuenta, es también una suerte de Mesías a medida que les resolviera todos sus problemas y que éste creara para ellos y para nosotros, ya que estamos, una especie de paraíso terrenal en este mundo. Pero Jesús no era ese Mesías. Su mensaje iba encaminado a liberar de la opresión, pero no política o económica de Roma, o de tu jefe, el que te está fastidiando todos los días, o de las facturas que merman tu economía todos los meses. Su liberación era del yugo del pecado y de la oscuridad que había dentro de ti, o que puede haber dentro de ti. Su liberación era de la losa de saber que tu destino eterno por defecto es la perdición. La prosperidad de Cristo es la espiritual, es la de sentirse que por fin ha sido reconciliado con Dios. Por eso, en los versículos 12 y 13 aparece una puerta entreabierta en el que hay algunos que son los que entendieron esa misión de Cristo. Y se les otorgó sin ningún tipo de mérito personal el mayor de los honores que cualquier persona pueda tener. Siguiente. Y es que más que cualquier logro académico, más que cualquier logro profesional o personal que puedas tener, no importa si tienes, 8 doctorados, 9 másters, si tienes, 10 hijos y 20 nietos, no importa si tienes un currículum que es para enmarcarlo y ponerlo en el Museo del Prado, no hay mayor honor que ser hijo de Dios. Y lo más paradójico de todo es que tú no tienes ningún mérito para eso, porque todo el mérito fue de Cristo. Porque esto es lo que Dios así lo quiso, si es que tú lo has reconocido como tal. Y ya para finalizar, si pensamos en la historia de la humanidad, aunque lo puedes aplicar también a tu propia historia personal, esta tiene un comienzo que hemos visto en Génesis, también en Juan, como una especie de pasaje paralelo. Tiene un desarrollo con un nudo narrativo y un clímax, y ese clímax es la venida de Cristo, del Verbo encarnado, de la vida, de la luz. No vino para entregar un mensaje, como muchos algunos piensan, sino vino porque Él mismo era el mensaje. Y ese mensaje no se escribió con tinta sobre papel, sino con sangre sobre un madero. Este es el mensaje, un amor tan grande e incondicional
que llevó al creador de todas las cosas, al auténtico gobernador del universo, a ser tratado y ejecutado como un criminal. Ese es el clímax de la historia, la cruz. Pero no es el final. Sabemos que Cristo venció desde ese mismo instante a la muerte. Le hemos cantado hace un momento. Y a la oscuridad, y se levantó y fue a preparar lugar para aquellos que son sus hijos, para aquellos que han confiado su vida en este Jesús. Y el final de la historia ya no será una oscuridad rota por una de luz, sino una oscuridad completamente disipada. Y para ello vamos al final de la historia, vamos al último pasaje, si puedes poner el siguiente. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 21, literalmente vamos al final. Dice así, Apocalipsis 21 del 1 al 5, luego saltaremos al 23. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, el mismo Juan que escribió el Evangelio, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y vi una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Y el que estaba sentado en el trono dijo, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Y me dijo, «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Saltamos al 23. Y dice, «La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero». Acabemos con buen sabor de boca, porque lo que nos promete Jesús es que habrá plenitud, prosperidad y bienestar, pero no será en este mundo caído, sino que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Allí no habrá más oscuridad, sino que todo lo veremos tal cual es, sin ninguna duda. No habrá más aflicción, ni más dolor, ni más malas noticias. Siguiente, ya la última. Este es el fin de toda la historia del mundo, tal y como lo conocemos. Pero no acabará igual para todos. Solo acabará si para aquellos que han puesto su confianza en Jesús como único y suficiente Salvador, no en otra persona, no en la iglesia, no en ningún pastor o ningún sacerdote, no en ti mismo, lo que tú puedas lograr torpemente. Solo en Cristo está la salvación. No hay otro Salvador, no hay otro Mesías. Tu final, que no será final en sí, porque después habrá eternidad, será este descrito en Apocalipsis, si tu vida está completamente apoyada en Jesús. De lo contrario, no tendrás nada de esto, y tu final será opuesto. Si tu vida ha consistido en confiar en lo que tú has querido montar como paraíso en la tierra, que sepas que se desmoronará como el que construye un castillo de arena en la playa, sube la marea y se lo lleva por delante. Lo que te espera es una eternidad separado de Dios. Así que tú decides cuál quieres que sea el final de tu historia. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias porque tú eres la luz del mundo. Gracias porque tú eres la luz invencible. Gracias, Señor, porque nosotros no tenemos ningún mérito en todo esto. Todo el mérito te corresponde a ti. Todo lo hiciste, Señor, tú. Gracias porque eres nuestro creador, eres el verbo creador y el verbo que ha sido encarnado. Gracias porque eres el que nos da la vida, eres la fuente de la vida, y gracias porque nos has dado la luz, Señor. Gracias porque por ti no solo podemos ver cuál es el camino en este mundo, sino que también te veremos cara a cara y veremos todo tal cual es cuando estemos contigo, Señor. Padre Celestial, en esta hora, en esta tarde, te pido, Señor, y te ruego que si hay alguien en este lugar, en esta sala,
o en cualquier lugar, ya sea cuando se publique esto en internet, si alguien lo ve por casualidad en YouTube o donde sea, esta predicación, y quiere saber más de ti, quiere conocerte, Señor, que no dude y que acuda a ti, Señor, y que te busque de corazón y que se rinda su vida a ti, Señor. Es lo que queremos, Señor, que todo el mundo te conozca, Padre Celestial. Gracias, Padre, porque algún día todo será disipado, Señor, toda esta maldad que nos rodea y nos invade. Bendito eres, Padre Celestial, alabado sea tu nombre por siempre. Amén.